Hebreos capítulo 11, el mensaje de hoy es la segunda parte de este capítulo, de esta serie. El mensaje anterior abarcamos Hebreos 11, 1 al 3. En este día, nuestro mensaje está tomado de Hebreos 11, 4 al 6. Y estamos entonces analizando el gran capítulo de la fe. El, el día, en el mensaje anterior hablamos acerca de la fe. En el mensaje de hoy estaremos empezando la serie sobre caminando por la fe. Y es que el autor del libro de Hebreos hace un esfuerzo final en su intento de animar a sus hermanos a que no se aparten de Cristo porque Jesús es mejor. Y en su intento de animarlos, él apela al tema de la fe. En realidad, no es únicamente en este capítulo 11 donde él ya habló del tema de la fe. A lo largo de los capítulos anteriores, él ha venido insertando en su discurso el tema de la fe. Y desde sus hogares, quisiera que ustedes, por favor, abran la Biblia, el libro de Hebreos. Y voy a citar algunos ejemplos donde el escritor ha venido haciendo referencia al tema de la fe. Lean conmigo Hebreos 3, versículo 12. Tengan cuidado, hermanos, de que en ninguno de ustedes se esconda la maldad ni la falta de fe como para darle la espalda al Dios viviente. En este versículo, el autor hace un llamado vehemente a que los cristianos estén vigilantes ante el peligro de que se infiltre en sus corazones dos cosas: la maldad y la incredulidad. Tengan cuidado que en ninguno de ustedes se esconda la maldad ni la falta de fe. En el capítulo 4, versículo 14, dice: en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha entrado al cielo. Así que sigamos firmes en la fe que tenemos. Mantengámonos firmes, constantes, permanezcamos creyéndole a Dios, creyendo en Dios. Capítulo 6, versículos 11 y 12, otra cita donde el autor de Hebreos hace referencia a la fe. Queremos que cada uno de ustedes siga esforzándose así toda la vida hasta que vean completamente realizada su esperanza. No queremos que se vuelvan perezosos, más bien sigan el ejemplo de los que reciben las promesas de Dios porque tienen fe y paciencia. Noten, Hebreos 6, 11
el autor les dice que se esfuercen hasta que vean culminada la esperanza. Y precisamente fe es certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. En Hebreos 6:12, él dice: sigan el ejemplo de los que reciben las promesas de Dios, porque tienen fe y paciencia. Luego, en el capítulo 10, versículo 34, el autor dice: se condolieron de los encarcelados y soportaron con alegría cuando a ustedes les quitaron sus propiedades. Siguieron felices porque sabían que poseían algo mucho mejor, algo que dura para siempre. Bueno, el autor dice en este versículo que los creyentes judíos, los cristianos judíos a quienes él les escribe en la carta o en el libro de Hebreos, dice que hubo un momento en sus vidas en que por causa de la fe fueron confiscados sus bienes y que la reacción de ellos fue gozo, fue alegría. Esto es increíble. ¿Cómo es posible que alguien que está siendo despojado de sus propiedades por causa de su fe en Cristo, en vez de entristecerse, en vez de ponerse preocupado o amargado, se llenan de gozo, de alegría? Solo hay una respuesta: la fe que tienen en la promesa del galardón eterno. Y es que nosotros por naturaleza, los seres humanos, somos materialistas, estamos apegados a las cosas materiales. Sin embargo, los hombres y mujeres de fe experimentan por la gracia de Dios una transformación, un cambio en sus vidas, de tal manera que su esperanza no está puesta en las cosas terrenales. Tienen fe y miran el galardón eterno. En esta serie de versículos que he estado citando, donde el autor hizo o hace referencias al tema de la fe, se me olvidó hacer un comentario más amplio, y es en el capítulo 3, versículos 18 y 19. No estoy muy seguro si cité anteriormente en este mensaje este texto. Quiero volver a ese versículo porque es muy importante para establecer el punto que tenemos aquí. En Hebreos 3, 18 y 19 dice el autor: ¿a quiénes les estaba hablando Dios cuando dijo que nunca entrarían a disfrutar de su reposo? A los que se rebelaron. Entonces vemos que por su falta de fe, ellos no pudieron entrar a disfrutar del reposo de Dios. Estos dos versículos son sumamente importantes. Noten que en este capítulo 3, el autor de Hebreos hace referencia a varios tipos de reposos. Primero, el autor dijo que Dios reposó de toda obra creativa una vez culminada la creación del mundo y del universo. Dios cesó toda obra de creación y reposó. Y luego dice que Dios hizo una promesa a los descendientes de Abraham de que entrarían a la tierra prometida. Y que entrar a la tierra prometida es otra clase, otro tipo de reposo. Ahora, los que
salieron de Egipto para entrar a esa tierra prometida, los que tenían 20 años para arriba, por su incredulidad no entraron a la tierra prometida. Quedaron postrados, murieron en el desierto. 40 años después, bajo el liderazgo de Josué, el pueblo conquista la tierra de Canaán. Pero el autor de Hebreos en el capítulo 3 dice que Josué no les dio el verdadero reposo. Y luego entonces queda otro reposo. Nosotros entendemos que Canaán, la tierra prometida, es un símbolo, una metáfora de lo que es el reposo eterno. Ahora, noten, Jesucristo el Señor, el Salvador del mundo, nuestro Redentor, ofrece reposo ahora. Venid a mí los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Jesús ofrece un reposo aquí en esta tierra. Nos da libertad del pecado, porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no estáis bajo la ley, dice el apóstol Pablo. Tenemos libertad en Cristo y entramos al reposo espiritual ahora. No obstante, todavía estamos en este cuerpo y estamos en este mundo y no estamos disfrutando del reposo completo. Así que el autor de Hebreos dice que queda un reposo, el reposo, y ese es la vida eterna, el cielo, el lugar donde no habrá más llanto ni dolor, donde no existirá la maldad. Ese es el reposo que está pendiente y que nosotros los cristianos, así como los cristianos del primer siglo, los lectores de Hebreos, los lectores originales, tenían que tener presente que si no conservaban la fe en Cristo hasta el fin, no entrarían a ese reposo, el reposo del alma en el cielo. Ahora sí podemos proseguir. Como dije hace un instante en el mensaje anterior, reflexionamos en Hebreos 11, 1 al 3 sobre qué es la fe y cómo se demuestra. Básicamente dijimos que la fe es ver lo invisible y es agarrar lo intangible. Y que esta confianza en Dios llamada fe es simplemente creerle a Él. Enfatizo, le creemos a Dios. Y quiero hacer una distinción entre creer en Dios y creerle a Dios. Son dos cosas totalmente distintas. El tema y el punto del autor y del Espíritu Santo en Hebreos 11 es que debemos creerle a Dios. Y la fe en Dios, esta clase de fe en Dios es poderosa. Hace milagros. Esta fe en Dios es poderosa. Ahora, un ejemplo vale más que 1000 palabras. Eso es cierto. Un ejemplo vale más que 1000 palabras. Por lo tanto, el autor de Hebreos va a proceder a presentar sólidas evidencias de lo que está diciendo para establecer su punto de una vez y por todas. La fe en Dios se demuestra en toda situación, en toda circunstancia, especialmente en circunstancias difíciles, en momentos extremos, en el día de la prueba. Ahora, tal vez los lectores y tal vez alguno de ustedes
le podría preguntar o se atrevería a preguntarle al autor de Hebreos, pero dígame, muéstreme un ejemplo de una persona de carne y huesos, alguien real, que haya tenido esa clase de fe en Dios. Y el autor dice, no le voy a mostrar un ejemplo, le voy a mostrar muchos ejemplos de personas de verdad, personas que existieron, reales, que creyeron a Dios. Ahora, antes de ver dos ejemplos que el autor proporciona en Hebreos 11, versículos 4 y 5, yo deseo compartir con ustedes una anécdota personal de cómo mi fe, que es débil, ha sido alimentada en los momentos en que yo más lo he requerido. Y Dios ha empleado y Dios emplea medios insospechados, personas que están a nuestro alrededor, que nos animan y nos motivan cuando más lo necesitamos. Y doy gracias a Dios. Yo sé que en tu congregación, en mi congregación, hay hermanos, hay hombres y mujeres que Dios ha usado y que usa para alimentar y fortalecer nuestra fe. Hace unos años atrás, mi familia y yo nos mudamos de vuelta a la República de Panamá para continuar sirviendo a Dios y a su pueblo en Panamá. Cuando regresamos al país, nuestras finanzas eran precarias. Apenas llegamos, nuestros fondos simplemente nos alcanzaron para cubrir tres cosas básicas: cama, estufa y refrigeradora. Con algo de dinero que nos quedó, pudimos comprar 4 sillas plásticas. De esas que las patas se doblan cuando alguien pasadito de peso se sienta y que usted tiene que poner otra encima para que no suceda eso. Era todo lo que nosotros teníamos. El eco de nuestra voz se escuchaba en la casa porque no había absolutamente nada más. Y esta situación no mejoraba. Pasó un año, pasó otro año, pasó un tercer año y continuábamos en esa circunstancia. Fue entonces cuando mi fe llegó a ser probada, así, por esa situación. Y me atreví a pedirle a una amada hermana en Cristo que usara su crédito para que yo pudiera conseguir muebles. Y la hermana, con una sonrisa y con una respuesta muy amable pero sincera y con certeza, me dijo: hermano, usted está perdiendo su fe. No voy a usar mi tarjeta de crédito para que usted consiga muebles, pero Dios le va a dar a usted Dios le va a abrir puertas pronto. Confíe en Dios. Y en efecto, esas palabras de la hermana fueron una arremecida, me sacudió, me hizo un llamado a despertar y fortaleció mi fe. Yo doy gracias a Dios por hermanos y hermanas que tienen fe, una fe real, viva. Doy gracias a Dios por ellos. Ahora sí, el autor presenta dos ejemplos y leamos Hebreos capítulo 11, versículos 4 y 5. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella.
Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Hoy vamos a aprender tres cosas importantes. La primera, ¿cómo podemos entrar en comunión con Dios? ¿Estás lejos de Dios? Aquí te voy a decir en este mensaje lo que tienes que hacer para acercarte a Dios. La segunda cosa que vamos a aprender es que ¿cómo podemos mantener nuestra comunión con Dios? ¿Ya has obedecido al Evangelio de Cristo? Aquí te voy a compartir en este mensaje lo que tienes que hacer para mantenerte en el camino del Señor. Y la tercera cosa que vamos a aprender hoy es una palabra de advertencia para todos. Sin fe es imposible. Ahora, vamos a Hebreos 11:4. Hablemos de Caín y Abel. Estos dos hombres representan, oiga bien, representan a la humanidad. Caín y Abel. Fíjense, el autor de Hebreos inicia presentando ejemplos de individuos que le creyeron a Dios en situaciones extremas. Y él inicia presentando dos personajes en el mismo inicio o albores de la humanidad, en el amanecer de la humanidad. Y él nos traslada a Génesis capítulo 4, donde habla la historia de Caín y Abel. Caín y Abel representa a los hombres. Uno, Caín representa a los hombres, a las personas que quieren acercarse a Dios, quieren iniciar su relación con Dios, pero basándose en sus propias ideas, criterios y opiniones. Por el otro lado, Abel representa a hombres y mujeres que quieren caminar con Dios, quieren acercarse a Dios, pero basándose en los términos de Dios, no en sus propias ideas o en lo que ellos opinan, sino en qué quiere Dios que ellos hagan para acercarse a Dios. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Hebreos 11:4. Aquí hay tres verdades progresivas. Es decir, aquí hay tres verdades que siguen teniendo vigencia y aplicación hasta hoy. La primera verdad dice, por la fe Abel ofreció mejores sacrificios que Caín. Y aquí surge la pregunta lógica. ¿Dónde? ¿En qué momento? ¿Cuándo Dios había dado instrucciones a los hombres sobre la manera para acercarse a Él, a Dios? Para iniciar comunión, relación con Dios. Recordemos, la historia de Caín y Abel está centrada en los albores de la humanidad. Adán y Eva se habían rebelado contra Dios, no le creyeron a Dios
y desobedecieron. Ahora sus hijos, Caín y Abel, sabiendo que la comunión con su Creador estaba rota por causa del pecado, por la desobediencia, hubo este distanciamiento. Ellos sienten la necesidad, como cualquier ser humano, de llenar ese vacío que solo Dios puede llenar, y se presentan ante Dios. Y dice Hebreos 11:4 que Abel ofreció más excelente sacrificio, mejor sacrificio que el de Caín. Caín ofrece a Dios el fruto de sus manos, su trabajo, la labor. Él ofrece granos, él ofrece parte de su cosecha. Entonces alguno dirá, pero un momento, más adelante bajo la ley de Moisés, los hebreos fueron llamados a presentar ofrendas de granos, a ofrendar sus cosechas, las primicias. Es cierto. Sin embargo, escuchen bien, la cosecha, los granos, nunca fueron presentados ni establecidos por Dios para la remisión de sus pecados. La ofrenda de granos era ofrendas de paz, ofrendas de agradecimiento, mas no eran los sacrificios requeridos para entrar en comunión con Dios. Ahora, la pregunta la reitero, y entonces, ¿en qué parte de Génesis Dios ordenó o instruyó a los hombres a sacrificar animales? Ahora, ciertamente no hay un texto que diga así literalmente. Entonces algunos pueden suponer, bueno, ellos entendieron que cuando en Dios sacrifica un animal y que hace vestidos para Adán y Eva, cubriéndolo con la piel de estos animales, esa era la indicación, que para que haya comunión con Él, tiene que haber derramamiento de sangre, y no de cualquier sangre. Nunca Dios ha aceptado la sangre de cualquier animal. Siempre ha establecido requisitos para el sacrificio. Entonces, otros dirán, bueno, Dios instruyó. Yo pienso que la Biblia es su propio intérprete. Esa es una regla de interpretación. Romanos 10:17 dice que así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Debemos entender que Abel ofrece a Dios más excelente sacrificio porque siguió las instrucciones que Dios dio. Y esta respuesta es sólida porque tiene también fundamento en el contexto bíblico. A la luz del contexto general del Antiguo Testamento, está claro que Dios siempre aceptó sacrificios de animales para la comunión con Él. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, dice Hebreos 9:22. De tal manera que Noé ofrece sacrificios de animales para entrar en comunión con Dios. Abraham hace lo mismo. Y así sucesivamente encontramos esta respuesta y esta sólida evidencia. Por la fe, Abel ofreció mejores sacrificios que Caín, porque él le creyó a Dios. La segunda verdad de este versículo, Hebreos 11:4, es esta. Dios dijo que aceptó sus ofrendas y lo aprobó. Abel fue aprobado por Dios por su fe. Recuerden, su fe. Porque por gracia sois
salvos por medio de la fe, dice Efesios 2:8. La fe en el plan de Dios, la fe en el método de Dios es lo que nos da la salvación. La tercera verdad progresiva es, en el Hebreos 11:4, es esta: aunque Abel murió, él sigue hablando por medio de su fe. Su fe sigue hablando hasta el día de hoy. Y es que la fe de Abel nos enseña cómo uno se acerca a Dios. Y esto es a través de la sangre de un inocente. A través de la sangre de un sacrificio de un animal inocente. La sangre nos enseña que el pecado trae la muerte. Cristo es el Cordero de Dios. Nos acercamos a Dios creyendo en el sacrificio de Cristo, en que Él murió por mis pecados en mi lugar y que Dios lo resucitó al tercer día para darme esperanza de la resurrección en el día final. Hay gente que quiere acercarse a Dios bajo sus propios términos, bajo sus propias ideas y opiniones, tal como lo hizo Caín. La salvación es de Dios y se obtiene bajo las condiciones de Dios. Las religiones surgen por el error humano de buscar a Dios según sus propios criterios, desechando la palabra de Dios. Si usted aún no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, este es el plan de salvación. Este es el evangelio que predicamos en la iglesia de Cristo. Oír la palabra de Dios, creer en Jesucristo como el único Salvador, el arrepentimiento, lo cual implica reconocer tus pecados y tomar la decisión de dejar el pecado, confesar con tus labios tu fe en Jesús y ser bautizado, sumergido en agua para el perdón de tus pecados, para recibir el don del Espíritu Santo. Hay muchos textos bíblicos que sostienen este plan de salvación. Está en las Sagradas Escrituras. Eso es lo que usted tiene que hacer para rendirse a Cristo y entrar en comunión con Dios. Hablemos de Enoc. Hebreos 11:5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Qué hermoso pasaje bíblico. Génesis capítulo 5 presenta la genealogía de Adán. Sin embargo, todo lector de la Biblia asiduo que analiza a profundidad inmediatamente después de darle un par de leídas a ese capítulo, podría concluir que el título, el encabezado de ese capítulo, no debería ser genealogía de Adán, sino lista de difuntos, el obituario de los descendientes de Adán. Porque es interesante, menciona el nombre, y nombres casi impronunciables para nosotros. Nació fulano de tal,
se casó, tuvo a este hijo, vivió tantos años y murió. Vivió y murió. Hasta que llega a un punto en ese capítulo, en Génesis 5, 18 al 24, donde algo ocurre, algo inesperado en esa lectura. Y cito: y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Así dice el pasaje en Génesis 5. Noten, aquí nos menciona a un personaje llamado Enoc, un héroe de la fe. Él fue el padre de Matusalén. Matusalén es el hombre más longevo de la tierra, el que vivió más años. 969 años vivió Matusalén. Dice el pasaje bíblico, la referencia bíblica en Génesis 5, que cuando Enoc tenía 65 años, oigan bien, a la edad de 65 años engendró a Matusalén. Ese dato no debe ser pasado por alto. Contiene una profunda verdad. A los 65 años engendra y le nace Matusalén. El nombre Matusalén, un nombre extraño, algunos dicen que significa cuando muera, vendrá. Sí, cuando muera, vendrá. Cuando nace Matusalén, Enoc tiene un encuentro con Dios. Enoc fue profeta, dice la Escritura, el libro de Judas lo menciona. Dios le habla a Enoc y le dice: quiero que le pongas Matusalén, porque un evento grande, un mega evento va a ocurrir cuando este niño muera. Cuando Matusalén muera, vendrá. Ese encuentro que tiene Enoc transforma su vida. Porque el texto bíblico dice: engendró a los 65 años a Matusalén y caminó con Dios 300 años. En total, Enoc vivió 365 años. Caminó Enoc con Dios. Noten, caminó con Dios. Con 3 palabras resume la vida de este héroe de la fe. Caminó con Dios. Enoc, 300 años caminando con Dios. 300 años con sus días, con sus semanas, con sus meses, cada año, en sol y en oscuridad, días buenos y días malos. 300 años Enoc caminó con Dios. Esto, caminar, nos habla de intimidad, relación, comunión, compañerismo. Y es que el ejemplo de Enoc nos dice algo interesante. La vida religiosa, la vida de fe, no se limita a ciertos actos de adoración. Una vez por semana, o 2 veces, o 3 veces por semana. Orar, ayunar, cantar, meditar.
estudiar. La vida de fe es un estilo de vida. La vida de fe no se limita a ciertos instantes o ciertos momentos o ciertas horas de nuestra vida, de nuestro día o de nuestra semana. La vida de fe es caminar con Dios. La vida de fe es disfrutar de la compañía de Dios. Y esto bajo toda circunstancia, en toda situación, nosotros, los hijos e hijas de Dios, caminamos con Dios. Esto nos plantea un contexto completo. La vida de los hombres que caminan con Dios es una vida de intimidad con Dios. Esto significa que cuando yo tengo mi tiempo libre, mi tiempo de recreación, cuando me reúno con amigos, cuando voy a este o al otro lugar, cuando no estoy en la reunión con mis hermanos, cuando estoy en mi casa, en la intimidad de mi familia, yo camino con Dios. Enoc caminó con Dios y desapareció. La Biblia dice que no fue encontrado, lo cual implica que lo buscaron. La gente lo buscó. Y es interesante y debo resaltar que Enoc vivió 300 años en una época y en una circunstancia donde la maldad se iba acrecentando. Enoc vivió y profetizó 300 años a un pueblo rebelde que no le hizo caso, porque ni siquiera hubo una sola conversión. Enoc vivió en medio del pecado, de la corrupción, en medio de gente maligna y perversa que solo pensaban en los placeres. Y él caminó cada día con Dios. Por eso, dice la Escritura, fue llevado. No murió. Fue llevado por Dios. No se le encontró. Desapareció. 365 años vivió Enoc. Un tiempo perfecto caminando con Dios. Ahora, también la Escritura establece que la verdadera fe se expresa en una conducta diaria que glorifica a Dios. Noé también caminó con Dios. Dice Génesis 6:9, estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. Noé andaba con Dios. Dios pidió a Abraham que caminara con él. Génesis 17:1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Nosotros somos llamados a caminar con Dios. Jesús dijo a Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aunque muera, vivirá. Dios es mi compañía. Dios es el con el cual yo camino y no tengo miedo, ni aún de la muerte, porque el que cree en Él, aunque muera, vivirá. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Llegamos a la recta final de nuestro mensaje. Hebreos 11:6.
Pero no es posible agradar a Dios sin tener fe. Porque para acercarse a Dios, uno tiene que creer que existe y que recompensa a los que lo buscan. Agradar a Dios. No hay otra manera para agradar a Dios. Y todo lo que no se hace con fe, con la convicción que da la fe, es pecado, dice Romanos 14:23. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Primera de Juan 5:4. Y la fe de la que estamos hablando no puede ser forzada. Esta fe no puede ser comprada. Tampoco puede ser fingida. El apóstol Pablo hace referencia y enaltece y reconoce la calidad de fe que tuvo Timoteo, un hijo suyo en la fe. En 2 Timoteo 1:5 dice Pablo: traigo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy convencido de que también en ti. La fe tiene que ser genuina. Pero ¿saben qué? Así como en la parábola de las 10 vírgenes, donde 5 vírgenes fueron prudentes y 5 insensatas, las insensatas no tenían aceite para sus lámparas. Cuando llegó el esposo, pidieron aceite a sus compañeras y éstas les dijeron: no les podemos dar aceite, porque si les damos nos quedaremos nosotras sin aceite y entonces vamos a estar en tinieblas. ¿Cómo vamos a ir al encuentro del esposo? Vayan y compren para ustedes y para nosotras. ¿Saben qué? El aceite, que podría representar obediencia, consagración, una vida de santidad, fe en Dios, eso no es algo que se obtiene de la noche a la mañana. La fe es algo en lo cual nosotros vamos creciendo, alimentándonos. Esta circunstancia, esta situación que estamos viviendo en Panamá y en el mundo entero es una tremenda oportunidad para crecer en fe. Nuestra oración es para que a través de esta situación terrible que estamos viviendo, que es increíble lo que está ocurriendo, la cantidad de muertos cada día, estamos orando para que Dios haga una renovación de nuestra fe. Oremos para que Dios renueve la fe en cada uno de nosotros, que salgamos de esta prueba con una fe robustecida, una fe que mueva montañas, fe en Dios, fe en las promesas de Dios, promesas que son para nosotros, fe en el Dios de lo imposible, fe en el Dios de los milagros.